Onda Capital. ¿Cómo? ¿Cuándo y donde quieras? OndaCapital.es. Es que me gusta todo de ti. Comienza Fisioterapia Responde, patrocinado por neurofisioterapia.com. Una vez más todos juntos aquí hablando de fisioterapia, de recuperación funcional y sobre todo hoy un tema muy importante que vamos a hablar con Pedro Varo y Lola Montenegro de la Asociación Alianza Polio Andalucía. Hola, buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por venir, Pedro. Muchas gracias por estar aquí para representar a muchos enfermos de polio y hablar de muchos temas importantes que son necesarios en todos los pacientes, como la ley de la dependencia y la asistencia domiciliaria, ¿no? Cuando nos toca y estamos enfermos es cuando nos damos cuenta de verdad de lo importante que son todas estas cosas, ¿verdad, Pedro? Evidentemente, sobre todo cuando hay unas deficiencias físicas que no dependen solo de uno, sino que necesitamos la ayuda de exteriores, de personas especializadas en temas específicos, sobre todo en discapacidad como es la polio y otras discapacidades que están muy relacionadas, ¿no? También está con nosotros Lola Montenegro. Buenas tardes, Lola. Hola, Monse, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre. Una vez más, encantada de estar con nosotros. Ella también es vicepresidenta de la Asociación Alianza Polio Andalucía. Y hablar con ella de todo lo que son las consecuencias y todo lo que es la polio. Bueno, habla de la asociación y de todo lo que ella nos quiera transmitir acerca de la asociación. Vamos a empezar con Pedro. Pedro, ¿nos puedes explicar un poco acerca de vuestra lucha por la ley de la dependencia y la asistencia domiciliaria? Pues sí, podemos empezar hablando desde el colectivo en general, ¿no? Un poco, ¿no? Nosotros quizás fuimos el primer colectivo de discapacidad que empezó a funcionar en España, porque antiguamente pues había muchas enfermedades relacionadas con las enfermedades raras que ahora todas que le llamamos, pero nosotros llevamos como más de 70 años con esta lucha, ¿no? del virus famoso de la poliomielitis que entró en los años pues entre el 48 y de ahí para adelante, ¿no? Y es una lucha que nuestros padres han sido los que realmente han luchado por nosotros en muchos aspectos de nuestra vida, en el desarrollo, en general, la educación, en la sanidad, y siempre nos han puesto muchas trabas en todos los aspectos, porque antiguamente todo lo que era vulnerable desde el punto de discapacidad, pues había como unos centros muy específicos que eran sanatorios o residencias X donde nos atendían, donde éramos como una carga para la sociedad y donde nos recogían allí, unas veces por diferentes aspectos familiares, ¿no? Yo tuve la suerte de que mis padres, pues bueno, me llevaron a hospitales muy específicos y bueno, me pudieron intervenir y desarrollar. Yo estuve como 18 años entre unas cosas y otras en hospitales. Pero para todos aquellos que se han incorporado y no saben un poco tu historia, sí, porque estamos hablando de la Asociación de Polio, sí, me gustaría que nos contaras un poco tu historia personal. ¿Quién es Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Bueno, pues Pedro es una persona que simplemente tiene una polio dentro de una sociedad y bueno, fue un virus que me tocó y lo asumí con 3 meses. Y donde entonces hubo una serie de negligencias políticas y sanitarias que en aquel tiempo no nos atendían. A mí personalmente me atendieron desde un punto, en aspectos sanitarios como estaba en los años 50 la sanidad, pues muy deficitaria, inclusive apenas había seguridad social, había como muy pocos especialistas, entonces todo estaba como llevado de la mano de Dios, ¿no? Entonces, si tenían unos padres que económicamente podían, pues iban a determinados especialistas, que ni inclusive había especialistas, eran cirujanos, traumatólogos, rehabilitadores no existía, eso fue posterior, como tú lo sabrás mejor que nosotros. Fisioterapeutas que aparecimos mucho más tarde, ¿no? Mucho más tarde. Entonces fue
Pues un desarrollo muy de intervenciones. A mí me operaron 37 veces. Entonces, pues bueno, eso te deja... 37 operaciones, Pedro. Sí, bueno, todo no fue en aquella época, sino en mi trayectoria como persona. Me han ido operando según las necesidades que se han ido pues investigando y estaban ahí. Yo he sido de los que estaba en un hospital, que era un sanatorio antiguamente, el Hospital del Niño Jesús, donde estábamos allí. San Juan de Dios. No, perdona, ¿No? yo no estuve en San Juan de Dios. Estuve en el Hospital del Niño Jesús en Madrid, donde realmente allí había una sala que nos tenían como, bueno, allí recluidos y allí, pues yo no quiero decirte que éramos conejitos de India, pero algo así parecido, ¿no? Y donde me operaban, me metían y me operaban y no sabíamos, ni mis padres sabían de qué me iban a operar ni nada, ¿no? Pero bueno, era lo que había y donde afortunadamente, probablemente, si hoy estoy aquí, pues se debe a toda ese tipo de investigación que se hizo con los niños de la polio, ¿no? Y Pedro, ¿qué te mueve como presidente de la asociación a crear la asociación? Pues mira, no solo a mí, sino a un colectivo de personas que cuando hemos ido creciendo y nos hemos incorporado a la sociedad, pues hemos visto que hay, pues que se nos trata como, ¿cómo te diría yo? Como niños de la polio todavía actualmente, ¿no? Yo ya tengo 75 años, ¿no? Entonces hay unas deficiencias que no estaban cubiertas, lo que nosotros teníamos o entendíamos que debíamos de tener, ¿no? Porque a nosotros hasta nos han reconocido, hemos tenido que luchar para que nos reconozcan en la memoria democrática como que fuimos víctimas de esa negligencia política y sanitaria de aquel tiempo del régimen, ¿no? Entonces, pues, la lucha fue de que ahora, y tú lo sabes mejor que yo, bueno, o igual que yo lo padezco y tú nos intervienes en nosotros, en la postpolio, después de todo el... Las secuelas que deja las secuelas. Después de toda nuestra lucha de intervenciones, de sacrificios para estar en una sociedad, sí, en verdad, en una silla de ruedas, pero bueno, cada uno se ha ido desenvolviendo en funciones de sus habilidades sociales también, ¿no? Entendimos que había unas necesidades que se tenían que hacer cargo la sociedad, ¿no? Porque era un deber de aclarar la verdad sobre lo que nos pasó en aquel tiempo, ¿no? Entonces montamos un grupo de gente que teníamos polio, incluido Lola y unos compañeros más, para reivindicar un poco esas necesidades, que las secuelas de la polio están ahí, no hay investigación, no hay tratamiento para ello, hay sufrimiento y dolor. Yo te puedo contar que una compañera nuestra hace 2 años pues ya pidió la eutanasia porque los dolores son impresionantes y hay como muy poca investigación. Que esa señora era una gran luchadora y hizo mucho por el bien común de nosotros. Evidentemente. Que evidentemente Mari Carmen luchó mucho. Bueno, que además le hicieron, yo no tuve la suerte de conocerla, pero ustedes le hicieron un homenaje de reconocimiento a su esfuerzo tenaz para que la sociedad, o sea, los políticos, vamos, o sea, los que deciden lo que se hace, se avanzara, ¿no? Bueno, ella luchó por el colectivo de discapacidad. Y Pedro, vosotros, sí. ¿dónde estáis ocupados? ¿Dónde estáis físicamente? ¿O cómo pueden contactar con vosotros las personas de polio que nos escuchen, ¿no? Tantas personas que se encuentran desamparadas, no atendidas y sin ese colectivo. ¿Dónde nos pueden encontrar? A esta Asociación de Polio de Andalucía, de Alianza. Sí, bueno, nos pueden localizar. Nosotros no tenemos un lugar físico, porque hoy a través de los medios de internet y de todas las redes sociales, pues nos vemos ahí, ¿no? Tenemos un correo electrónico y unos teléfonos y donde contactamos, ¿no? Nosotros más bien contactamos con la gente que tiene polio. Tenéis como un grupo, ¿no? Como un grupo, sí. Y hemos creado a nivel nacional como una federación de afectados de polio, ¿no? Entonces, porque veamos que las demás enfermedades, bueno, es que no sé cómo decirlo, colectivos de enfermedades raras, pues luchan, tienen sus padres, son enfermedades nuevas, hay más investigación, pero nosotros no nos ven. ¿Qué van a decir de mí que me están viendo de 3 meses? Cuando yo llego allí, pues yo soy como el amigo allí, ¿no?
Tú has tenido compañeros que hemos estado hablando, que han sido tus profesionales, y yo estaba allí. Pérez ya Castilla, ¿no? Uno de ellos, el profesor Pérez Castilla, Un gran médico que hace una labor todavía con un carácter fantástico. maravilloso. Y otros profesionales, como yo siempre he estado rodeado de fisioterapeutas, de profesionales, una vez que todo Porque aquí esto- la fisio tenía un papel muy importante, ¿no, muy Pedro? importante, sí. Yo creo que fue fundamental Importantísima. que una serie de médicos, probablemente la rehabilitación en España pues casi surge aquí en Andalucía, no en Sevilla, ¿no? Sí. Entre otros factores, pero donde realmente se le dio vida y su estatus como actualmente es aquí en Sevilla, ¿no? Digamos. Pero no me ha quedado claro Sí. si alguien quiere contactar con vosotros. Sí, yo te dejo un correo. Un correo electrónico. Y a través Pueden de- a través de la radio de Onda Capital escribirnos pidiendo Claro. el contacto, por favor, Sí, para o si quieres dar tu correo electrónico también lo puedes sí, dar. sí, yo te lo doy. Bueno, simplemente es pv4306@gmail.com. Ahí te pones en contacto y bueno, y te contestamos rápidamente, ¿no? Y ya pertenecéis a ese Sí. colectivo. ¿Cuántas personas sois actualmente en este grupo, Pedro? Mira, en Andalucía somos como 4 asociaciones. Hay una en Málaga, otra en Sevilla y bueno, en Córdoba, Málaga, Cádiz, Chiclana y nosotros en Sevilla, ¿no? Estas son las 4 que hay del colectivo de polio. Probablemente polio hay en más, digamos, en más asociaciones, ¿no? Hay más asociaciones. Pero que nosotros esas somos 4. especializados un poco en identificar todo esto. Tenemos una hoja de ruta que estamos teniendo una serie de conversaciones con los ministerios para que se hagan cargo de la hoja de ruta que le hemos pedido para que todo esto se desarrolle de la mejor manera posible y que nuestro objetivo tengamos una vida digna hasta que nos toque, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces estamos ahí intentando aproximadamente pues luchar todo esto, ¿no? En España te puedo decir que hay aproximadamente 40.000 personas que todavía tenemos la polio. Ahí entra todas estas secuelas de la polio a ver si lo digo, de poliomielitis, que estamos ahí luchando porque es como una deuda que tiene, yo no sé quién es el que nos tiene que atender, pero es todo un sinfín de errores que ha habido, que probablemente el propio colectivo de discapacitados que tiene polio no ha sabido luchar por los derechos, ¿no? De que tengamos... nos han atendido, evidentemente que nos han atendido, si es que éramos enfermos desde pequeñitos, en que eso suene mal, pero y nos han atendido. Yo no tengo queja de que no me hayan atendido, lo que sí tengo es que hay una deuda y que nos tienen que reconocer, tanto no en memoria democrática como el daño que se nos hizo porque no pudimos ir a colegios, no pudimos ir a la universidad, no nos pudimos incorporar al trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues pensiones, como yo llamo, pues cartoneras, pensiones muy bajas. Afortunadamente, pues Lola y yo a lo mejor tenemos porque hemos desarrollado una vida profesional o 40.000 cosas, pero hay mucha gente, imagínate tú en los pueblos rurales que hay gente que no se pudieron movilizar, que no pudieron ir a colegio, que no tuvieron la oportunidad de ir a trabajar, pues tienen pensiones muy bajas. Entonces, desde la asociación lo que estamos pidiendo es que se nos reconozca y que se le dé a ese grupo de personas que desafortunadamente no pudieron incorporarse a una vida social, para que tengan unas pensiones dignas simplemente. Y ahí es donde realmente algo donde que veníamos a hablar era de la ley de dependencia o de la ayuda a domicilio. Eso ya es otro perfil, que había que hablarlo desde otro punto de vista, ¿no? Porque la ley de dependencia tiene todo el mundo derecho cuando cumple una edad. El gobierno se tiene que hacer cargo de una serie de deficiencias de personas normales que también llegan a tener por unas dificultades y los tienen que atender. Y a nosotros nos tienen que atender de otra manera, probablemente, porque somos personas con un grado muy, muy elevado de discapacidad. No nos pueden llegar profesionales para hacernos la comida solo o determinadas cosas, ¿no? Porque, y sobre todo vivimos solos. La mayormente han sido un colectivo que lo han estado protegiendo mucho los padres, la familia,
pero la familia ya somos mayores. Entonces sí, tenemos hermanos, pero nuestros hermanos tienen también su vida, ¿no? Entonces yo personalmente vivo solo, independientemente, ¿no? Y lo da igual. Y hay mucha gente así que está muy desatendida, ¿no? Yo no estoy desatendido, afortunadamente, porque tengo, bueno, me las he buscado para eso, pero dentro del colectivo de esos 40.000 personas que hay en España hay como muchas dificultades, ¿no? No nos pueden atender en rehabilitación en centros de la Seguridad Social, porque yo esa respuesta no la puedo dar, ¿no? Yo puedo hacer una crítica negativa, pero no soy nadie para decir que si la Seguridad Social funciona mal o bien. Yo comprendo que sí, que no funciona bien, pero no debo, cuando a mí me han atendido perfectamente, ¿no? Personalmente, ¿no? Y a otros compañeros, pero sí es verdad que hay dentro del colectivo un 60% que no nos han atendido, quizás con ese grado de que la sociedad tendría que haberse implicado más, ¿no? Desde un punto más... Y Pedro, aparte, además de la ley de la dependencia, hemos hablado de la asistencia domiciliaria, ¿no? ¿Es el mismo caso? Sí, vienen a ser la ley de dependencia, vida independiente, y todo esto es un conjunto de que surge afortunadamente, como tú sabrás, la ley de dependencia funciona en España nada más, no funciona en otro país, y es una cosa que los colectivos muy vulnerables de discapacidad pues han estado luchando. Esto lo montó cuando en la época de Zapatero y fue un acierto, ¿no? Lo que pasa es que hay ahora mismo una serie de déficit económico, porque es una ley que evidentemente necesita muchos esfuerzos económicos. Y bueno, y nosotros lo que nos quejamos, el colectivo de discapacidad, sobre todo de polio, es que tenemos que pasar, cuando ya nosotros tenemos una trayectoria en la seguridad social, que está en nuestras historias, ahora tenés que pasar una serie de pruebas, de protocolos que yo entiendo que tienen que estar, pero es que nosotros hemos estado dentro de esos protocolos desde que tenemos 3 meses, y que nos hagan pasar por todo ese itinerario, que se tarde 2 años, o bueno, habrá gente que hasta 4, más, ¿no? Pero que tengamos que pasar por ese itinerario, ya me parece a mí un poco que es un poco injusto, ¿no? Que ahí la ley no cumple, uno no tiene en cuenta una serie de comportamientos para medir eso, ¿no? Entonces, la ley, luego los profesionales de la ley, eso es otra, de la ley de dependencia o de ayuda domiciliaria, eso es otra cosa. Porque se llaman si son auxiliares o no son auxiliares. Si nos vienen a prepararnos la comida, pero si Lola o yo necesitamos que nos hagan el aseo, que nos hagan esto, eso no, eso ya no entra. Porque vienen 2 o 3, vienen 2 horas, quien tiene 3. Y realmente es verdad que si tienes ya una gran discapacidad, pues bueno, te tienen que poner otra ayuda, ¿no? Pero el 90% tienen ayudas muy reducidas, limitadas, de horas, muy limitadas en muchos conceptos, ¿no? Y luego, bueno, yo no me quiero meter con los profesionales que llevan todo esto, pero son empresas que debían de ser de la administración. La administración se lava las manos y se las da a las grandes empresas, a los lobbies de todo esto, como son bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? Yo no voy aquí a meterme con nadie, pero son empresas profesionales que viven de eso nada más, ¿no? Y que no saben realmente lo que es una atención personalizada cuando llega una persona con una discapacidad como Lola o como yo, como el resto de los colectivos. ¿Verdad? Que para una persona que mayor, que ha tenido, bueno, una enfermedad o ya por su edad, bueno, se la atiende, se le acompaña, se va a la farmacia, que es importante todo eso, pero nosotros aparte de eso, que también entraría, tenemos otras necesidades, ¿no? Como es el aseo personal, que también lo hacen, pero evidentemente necesitamos una serie de herramientas. Nuestras casas no están bien adaptadas en un porcentaje muy alto. Y bueno, habría hay que no vive empezar a clasificar. En una planta sin ascensor y su casa es su cárcel. No pueden bajar de la casa para nada.
Entonces tendremos que entrar a valorar otras cosas que hay más dentro que la ley de dependencia no se hace cargo, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, Pedro. Pues digamos es el arreglar las viviendas, ¿no? Como dice Lola, ¿no? Si vive en un bloque de pisos porque nuestros padres no tenían medios y antiguamente no tenían ascensor, pues hay gente que está como ahí encerrada, ¿no? En determinadas cosas. ¿Cómo no? Y para solicitar, es verdad que hay ayudas para un bloque de pisos que te tenga que solicitarlo, pero tiene un proceso que es muy lento, ¿no? Que es muy lento. Y entonces, pues, al final el deterioro de las personas se queda dentro, el sufrimiento, el no poder bajar, el no tomar el sol, una serie de cosas, el ¿no? aislamiento, nada probablemente, de ¿no? socializar. Y entonces hay una serie de cosas que había que empezar a definir muy despacio, y yo no vengo a hacer una crítica negativa de la administración porque que hay que hacerla, y yo soy muy injusto a veces con las administraciones, ¿no? Pero también entiendo que juegan un papel muy importante, que son ellos los que tienen que poner las herramientas todo a funcionar, ¿no? Pero también las personas tienen que saber. Antes la sociedad era mucho más solidaria con determinados colectivos, ¿no? Es verdad que se llamaba beneficencia, y eso desafortunadamente o afortunadamente ha desaparecido, ¿no? Hay grupos que sí, que se mueven, ¿no? O personas, amigos que tenemos que están muy pendientes de nosotros. Familiares no te digo nada, porque yo qué voy a decir de mis padres, si mi madre todos sus sacrificios lo ha hecho porque tenía a una persona que tenía, como antes nos decían, inválido, discapacitado. Bueno, ¿para qué te voy a decir la cantidad de barbaridades que habéis tenido que aguantar, ¿no? Ha sido duro, Pedro, ha sido un poco bastante duro, sí. El típico adjetivo de no, ten cuidado que ese es cojo. Bueno, en el sentido, a ver si lo vas a tirar, o ten cuidado que va ese señor que es cojo, y te decían cojo, ¿sabes? Entonces, yo creo que en este sentido está cambiando mucho, ¿no? Sí, yo creo que obviamente como toda la sociedad ha cambiado, ¿no? Es verdad que también hay desigualdad en esos cambios, ¿no? Y luego dependen también de las políticas sociales que se empleen cuando, por ejemplo, nosotros en Andalucía últimamente, pues hay bastantes recortes. Ahora mismo está digamos, el movimiento de discapacidad en la calle, ¿no? Hoy mismo ha habido una concentración en la calle, ¿no? Porque se están recortando mucho dinero para gente que realmente está en residencias, ¿no? Bueno, y que no están atendidos debidamente, ¿no? Y luego la ley de dependencia, bueno, tiene una lista de espera impresionante. Sí, pero la ley los protocolos de espera es porque hay mucha gente, ¿no? A lo mejor el colectivo de discapacidad, así es verdad, tenemos que esperar. Lo que yo antes te decía, ¿por qué tenemos que estar esperando cuando nos han estado tratando de pequeños, ¿no? Pues eso simplemente es el médico que nos lleva a hacer un informe y pasarlo, porque no nos tienen que hacer pruebas, es que ya las pruebas están más que certificadas. Vamos, más, ¿no? Más que claras. Ahora, pero tenemos que pasar ese itinerario, y eso es una discriminación también para que no lo den. Pues ahí sí que tenemos que decir que no. Y la persona que quiera solicitar la ley de la dependencia y no tengan ni idea, ¿a dónde tienen que dirigirse? Pues tienen que ir a un servicio de la administración. Por la trabajadora social de cada... O sea, normalmente van a los centros... ¿Dónde están tus médicos de familia? Claro, normalmente van a los centros de salud donde hay la enfermedad de enlace. Y bueno, y ahí empieza el itinerario con la trabajadora social. Y de ahí todo. En su centro de salud tienen que ir a su... En el centro de salud hay una trabajadora social que te va indicando en la primera puerta que tienes que tocar. Y ahí tienes que rellenar unos papeles. Es una en su solicitud. Centro de salud, básicamente. Sí, más bien diríamos que es su centro de salud. Pedro, en esta primera parte del programa vamos a despedirnos, en este primer podcast. Y me gustaría... Después vamos a tener una segunda parte, Lola, en la que te puedes extender. Sí, pero es que esto es de Pedro. Y que el otro día, ¿te acuerdas la manifestación que estuvimos, que la convocaron los administrativos y los trabajadores sociales o trabajadoras sociales a favor nuestra, diciendo que había que organizar mejor para ellos poder abarcarnos? ¿Te acuerdas? La manifestación tan bonita que hubo. Fue preciosa.
Sí, hay un conjunto. Nos vamos a despedir con 2 minutos que nos quedan de Vale, programa y me gustaría que Pedro, estos 2 minutos, lanzara un mensaje para cualquier paciente de polio familiar que te escuche y aproveches esta divulgación. ¿Qué le querrías comunicar, Pedro? Bueno, pues le diría que estamos aquí desde Alianza Polio por la Polio en Andalucía para hacerle un asesoramiento y que le sea todo mucho más fácil todos los procesos que tengan cada uno a nivel particular y personalizado, ¿no? Y le haríamos que la unión, si conseguimos que todos vayamos a una, pues que todos los procesos de los que estamos hablando, de la ley de dependencia, de una buena atención sanitaria, de una buena rehabilitación en conjunto de necesidades que nosotros entendemos que lo necesitamos como todo el mundo. No queremos ser ni mejores ni peores, pero nos ha tocado y cuando a uno le toca, pues estamos ahí. Entonces desde Alianza estamos intentando tener reuniones con los ministerios, con las consejerías y con todo el mundo social a través de las redes sociales para que de una vez para siempre se nos atienda como es debido. Es verdad que es un grupo en extensión, eso es cierto, porque ya estamos... Pues Pedro, muchísimas gracias. En el siguiente podcast vamos a seguir hablando sobre estos temas tan interesantes. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con Pedro, si no, contacto con nosotros y os damos el correo. Buenas tardes.